Alba, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, y a tu gentil audiencia también buenas noches, a tus órdenes. A ver, vamos, antes de irme a la pausa, a ver, primero hablamos de esta ratificación, no tanto de la jefa de RENIEC, la señora Carmen Velarde, como también del señor Piero Corbeto como jefe de OMPE. ¿Cuál es la opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que todo cambio era saludable, ¿no? Y yo creo que también hay profesionales que podrían haber aportado a OMPE para un poco, digamos, despejar algunas dudas que hubo en elecciones anteriores. Es la primera vez, ¿no?, que un organismo tan importante como la Junta Nacional, ¿no?, ha vuelto a reconsiderar, es decir, una resolución en la cual ya lo había sacado fuera de juego al jefe de la OMPE, a Piero Corbeto, y una reconsideración, o sea, quiere decir que su primera resolución estuvo, por decir así, no tan bien planteada, ¿no?, para sacarlo, pero han reconsiderado, ¿no?, y lo han vuelto a ratificar. La pregunta aquí va a saltar, ¿esto es quizás una movida política o es simplemente una ratificación por el excelente trabajo que está haciendo o que ha hecho el señor Piero Corbeto en las últimas elecciones generales? Eso va a saltar a la duda para estas elecciones generales 2026. Veremos pues el devenir, ¿no? Claro, las cosas están dadas. Pero también tendríamos el otro lado, bajo esta perspectiva. Si no se nombra a alguien como jefe de OMPE y se remueven a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ahí también estaríamos pensando en el sentido de, se removieron a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, van a poner algo que este Congreso desea que pongan y el futuro jefe de OMPE va a estar pues subyugado a esta decisión política. Claro, la intención del Congreso, recordemos, es que luego el jefe de OMPE sea incluso promovido por el Congreso, ¿eh? Claro. Eso ya sería pues mucho más difícil porque ya no estaríamos hablando de un órgano técnico, sino de un órgano político. Pero esta ratificación se da, y creo yo que con todas las perspectivas buenas o malas, pero va a saltar en la política porque es un funcionario que ha sembrado dudas, y eso lo hemos visto. No lo considero yo que haya sido algo tan, digamos, transparente, razonable, por decirlo así, porque un organismo tan importante como la Junta Nacional de Justicia que reconsidere su propia resolución, ha tenido que haber razones de mucho peso para volver a ratificar. Correcto. Sin embargo, todo está todavía en el Tribunal Constitucional, porque si remueven a los magistrados Aldo Vázquez e Inés Tello y aceptan finalmente toda esta demanda competencial a favor del Congreso, tal vez se anule todo lo que es altamente probable. O sea, todo puede suceder en el Perú y estamos viéndolo, ¿no? Pero sería legítimo que el Tribunal Constitucional ingrese a los fueros ya de la Junta Nacional de Justicia. No creo que pueda ser legítimo, porque son órganos constitucionalmente autónomos que deciden sus propias funciones. Estas interferencias a veces hacen mal a la democracia, ¿no? Por eso vivimos en un Estado democrático, con separación de poderes. Esperemos que las cosas lleguen a su cauce normal, ¿no?, para evitar estos temas políticos que salpican y dejan dudas a veces en los procesos electorales. Lo que está haciendo el Congreso con el cambio de normas, queriendo hacer esto con el jefe de OMPE, ponerle la mira al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en fin, o sea, ¿hay ahí también una intromisión a un órgano autónomo? O sea, ¿eso es evidente? ¿Lo ves tú así? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hay una movida dentro del Congreso para interferir, ¿no?, en las acciones independientes que debe ser de los órganos autónomos, ¿no? Incluso ya la Fiscalía, ¿no?, se ha pronunciado que están interfiriendo incluso con investigaciones a nivel penal, ¿no? Y en materia electoral también. El jurado también ha mandado comunicados. Yo creo que estas cosas deben ya terminar, para que haya una elección saludable, una elección razonada, que ya se viene el 2026. Efectivamente, me voy a poner una pausa rápidamente para conversar. ¿Cuántos partidos políticos hay inscritos hasta el momento? 30. Si es que no se ha inscrito alguien más por ahí. He tenido una información hace algunos instantes que se ha inscrito un partido adicional. Vamos a intentar averiguar de quién se trata, pero uno de los estadios dentro de este proceso con miras a las elecciones generales 2026 se cumple hoy. El hecho de que hasta las 12 de la noche tiene toda persona, todo ciudadano que tiene la intención de integrar una plancha presidencial o candidatear al Senado, candidatear a la Cámara de Diputados, incluso hasta el Parlamento andino,
para ubicar un partido político. Si no ubica un partido político, simplemente sus aspiraciones quedan nulas. Pero ahí hay muchas movidas, ¿no? Muchas movidas, mucho cubuleteo ahí. Converso con Tomás Alba, él es especialista en temas electorales. Hoy a las 12 se cumple esta primera etapa, con miras al 26. Así es el primer hito. Hoy a las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche va a atender el Jurado Nacional de Elecciones, tanto en Lima a nivel sede central como en sus oficinas descentralizadas, para que los personeros de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, lleven sus paquetes de afiliados, ¿no? Y puedan estos afiliados que se inscriban hasta las 12 de la noche de hoy, 12 de julio, estos afiliados van a tener un derecho especial. ¿Cuál es el derecho que van a tener? Poder ser partícipe de las elecciones generales. Pueden postular para ser presidente, vicepresidentes, senadores, diputados o al Parlamento andino. ¿Ok? Ese es el derecho especial que van a tener estos ciudadanos afiliados hasta el 12 de julio. Hoy vence. Después sí se van a poder siguiendo afiliar los ciudadanos, pero ya no van a tener el derecho a participar en elecciones primarias, ¿no? Que se van a organizar en el 2025, para que puedan ser, repito, candidatos. Es por eso que hemos visto ya en últimas horas los movimientos de algunas personas que estaban en el interés de afiliarse, ¿no? Porque es el hito que se vence. Ahora, se vence esto y como bien dices hay movidas, ¿correcto? Pero, a ver, hemos visto que los partidos están recibiendo de todo. O sea, están recibiendo, no hay un filtro, ¿no? O sea, no hay un filtro ahí para poder ver esa posibilidad. Tanto así que hasta Oscorima ha querido entrar a APP y su hermano Humberto Acuña, el señor Acuña, había dicho que ya estaba casi dentro, lo han sacado, en fin. Creo que esto debe también significar un filtro de los partidos políticos. Claro, o sea, que no sí. se puede recibir a cualquiera simplemente porque tienes un cargo público, ¿no? Porque pues, hemos visto pues a Ciro Gálvez, que también está por ahí candidatando, en fin, o sea, hay personajes que están siendo procesados, cuestionados, que tienen cargos públicos y que están también buscando sus partidos, ¿no? Claro que sí, y es importante que los filtros tengan la responsabilidad, en primer orden, los partidos políticos, para que no vayan precandidatos o candidatos después que tengan antecedentes judiciales graves, que tengan una conducta indecorosa, en fin, ¿no? Pero, sin embargo, este es el hito que ahora se ha marcado. Pero aquí también es importante señalar, Carlos, que las personas que no están afiliadas a una organización política, también hay una cuota de invitados, ¿no? Que cada organización política tiene, cada partido político en este caso, que es el 20%, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no estoy afiliado a ningún partido político, no me he afiliado hasta este 12 de julio, pero digamos, pasada la fecha, la organización política me invita, ¿no?, para ser partícipe de su lista, entonces, si yo estoy dentro del 20%, yo podría integrar esa lista y podría luego ser candidato. Lo que vendría, ¿no?, a ser los invitados y los designados, que son distintos, son figuras distintas. Claro, ¿no? Son figuras distintas, ¿no? Y es entonces ahí, en donde estableciendo esa cuota del 20% de la lista, es entonces donde una persona no afiliada podría integrarla. Pero la gran mayoría sí tiene que estar afiliado, eso dice la ley, y hoy día se ha cumplido este acto. Que, repito, es solo para elecciones generales, congresales, diputados, senadores, presidente de la República, vicepresidente o Parlamento andino. Hay otra fecha luego, no hay que confundir, que es el 7 de octubre 2024, pero eso ya es para aquellas personas que quieran ser candidatos a elecciones regionales o municipales, alcaldes o gobernadores. Es otra fecha. Entonces hoy día se vence para los que integran pues las elecciones generales, pero esta fecha también es importante, el 7 de octubre. Así es. ¿Verdad? Ahí todos los que quieran participar de estas elecciones regionales y municipales, como bien dices, tienen que inscribirse. Esto, por lo tanto, también nos da a entender que el año 2026 va a ser un año netamente electoral. Por supuesto, el 2026 es un año netamente electoral, tan electoral que vamos a tener hasta 3 procesos. Imagínate, en abril tenemos las elecciones generales, ¿ok? Para presidente, congresistas. Para junio, definitivamente vamos a tener segunda vuelta. Porque con 30 partidos políticos inscritos,
y 18 en vía de inscripción, digamos, imagínate que haya 48 partidos, es casi asegurada una segunda vuelta. En junio entonces segunda vuelta. Y luego tendríamos para octubre de 2026 las elecciones regionales municipales. 3 procesos electorales en un solo año. Terrible, ¿no? Y mencionas pues que efectivamente tenemos 30 partidos inscritos y según las proyecciones podemos incluso hasta superar las 40 organizaciones partidas, que todas tendrían derecho a presentar sus planchas presidenciales, su lista al Congreso, o en este caso al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlamento Andino. Si solamente nos imaginamos que son 40 partidos, y ahí tenemos la plancha presidencial que está integrada por 3 personas. Así es. Luego tenemos la lista de los diputados, luego tenemos la lista de los senadores. Dios mío, eso va a ser un caos. Esas actas electorales, ese trabajo de los miembros de mesa, imagínate. Y tienen que llenarse todos los cuadritos, ¿no? Y como sabemos es a mano, ¿no? Dicen que los procesos electorales terminan a las 4 de la tarde, pero ahí empieza recién la labor de los miembros de mesa. Claro. Amén, ¿no? El trabajo que se viene. Pero al margen de eso hay algo muchísimo más grave. El ciudadano, o sea, el ciudadano va a tener que tener esa capacidad de memoria, esa capacidad de recordación para saber quiénes son cada uno de estos 40 rostros que podrían estar candidateados y a eso sumarle los que van a la Cámara de Senado o los que van a la Cámara de Diputados. O sea, la oferta va a ser en demasía y también aquí es importante ver que seguramente va a haber alianzas, ¿no? En su momento seguramente algunos partidos se van a aliar. Y bueno, pues es lo que tenemos. Pero aquí también hay que recalcar por qué la necesidad de los partidos de postular. Porque si no postulan, Carlos, a las elecciones generales, simplemente pierden su inscripción. Y además tienen que pasar una valla electoral, que es el 5% de votos, ¿no? Es por eso el interés de los partidos de postular sí o sí. O sea que no es tan ajena tu apreciación que vaya a haber más de 40 partidos políticos en estas elecciones generales, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente su capacidad de sobrevivencia de los partidos, ¿no? Es entonces que va a haber pues una gran oferta y asegurada una segunda vuelta electoral en junio del 2026. Pero la pregunta también que podamos hacer ahí, ¿quién se beneficia con esta dispersión de votos? O sea, en política nada es coincidencia, dicen, en política nada es coincidencia. Entonces, tener una elección con más de 40 organizaciones políticas, alguien tiene que salir beneficiado. ¿Quiénes serían esos Carlos, alguien? No ha habido una buena reforma electoral. Hemos venido propugnando desde entrevistas anteriores. El Jurado Nacional de Elecciones también estableció un código electoral, hizo observaciones a la ley que hizo el Parlamento, pero estas no han sido tomadas en cuenta y es por eso que ahora tenemos lo que tenemos. Y lamentablemente, creo yo, vamos a llegar a lo que pasó en elecciones anteriores. Una dispersidad de candidatos, dispersidad de votos. Para segunda vuelta vamos a tener nuevamente solo 2 opciones, ¿no? 2 opciones para elegir a presidentes. ¿Por quién vamos a votar nuevamente? Otra vez por el mal menor, ¿no? Y ya sabemos la consecuencia que eso nos ha dado en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se dan las cartas sobre la mesa, ¿no? Candidatos fijos que yo vea en el tema político, líderes políticos, estadistas, ¿no? que nos representen. Yo como ciudadano te digo, no como abogado, sino como ciudadano, no veo, no veo. Esperemos que alguien pues salga, ¿no? y nos dé unas luces. Pero es esto propio de que no ha habido una escuela de formación política verdadera en el Perú. Ni las mismas organizaciones políticas, ni los mismos partidos políticos han apoyado o apoyan que haya un verdadero resurgimiento de un líder político, un estadista. No ves todavía un presidenciable. En todo este abanico que tenemos ahora, o sea, de todos los partidos políticos, todos tienen sus voceros, todos tienen sus dueños. O sea, de toda esta carta política que tenemos actualmente, tú no ves todavía ningún presidencial. Una persona que tenga la calidad de estadista o que sea una persona razonablemente adecuada para la presidencia. Al menos aún no le he podido vislumbrar.
O sea, Te lo digo como ciudadano. claro, ¿no? claro, esto es el análisis que puedes hacer. Entonces podemos decir que habría una posibilidad de que este líder, ¿no? Este presidenciable, este estadista, esta persona que pueda unir a los peruanos, unir voluntades, tiene que ser alguien que está fuera todavía del escenario político y va a incorporarse. Claro, pero el plazo ya lo tiene, ¿no? El plazo es hasta hoy, porque solamente para ser candidato a presidente de la República, sí o sí, tienes que afiliarte a un partido político. Claro. ¿No? O sea, hoy tiene que salir ese rostro. Hoy tiene que salir. Mañana ya seguramente van a comenzar a publicarse quiénes son los candidatos, perdón, los afiliados principales de las organizaciones políticas, ¿no? Que ya vislumbramos quiénes van a ser candidatos, ¿no? Porque para ser presidente o vicepresidente necesariamente tienes que estar afiliado a un partido político. En estas planchas de presidentes y vicepresidentes no hay invitados, por ejemplo. Ahí no se cumple la cuota del 20% de invitados. Entonces, eso es lo que ahora nos tiene, ¿no? Esperemos pues saber quiénes son los que se han inscrito. Vamos a verlo seguramente próximamente en las noticias y quién nos va a representar en el 2026. Vamos a hablar de los partidos tradicionales, de los que existen ya. Y que empecemos hablando de los partidos que existen, que están representados en el Congreso, en este Parlamento. ¿Puede rescatar algunos o todos han sido cómplices de la situación que vive el país? Bueno, también es una opinión no propia, subjetiva, y yo te diría de una forma técnica, los resultados están a la vista, ¿no? Vemos leyes que modifican el tema electoral, a veces con nombre propio, impulsadas por bancadas como Fuerza Popular, como APP, ¿no? Lo estoy diciendo en una forma técnica porque esos son las comisiones del Congreso que han hecho la reforma electoral, entre comillas, en el Perú. Exacto. No lo estoy diciendo porque yo creo, no, sino porque está ahí. Objetiva. Está ahí en los archivos del Congreso. Sí. Muy bien. Entonces, establecer, por ejemplo, que los futuros alcaldes no tengan licencia y que puedan seguir usando los recursos, entre comillas, públicos para poder hacer campañas, eso me parece totalmente una falta de criterio. Establecer que no haya una cuota adecuada, por ejemplo, para las listas en el caso de vicepresidentes, también la paridad horizontal también se fue de la mano, entre otras cosas, ¿no? Una adecuada supervisión de los comités electorales también se fue por ahí. Los movimientos regionales. Los movimientos regionales, el interés que tiene el Congreso de eliminarlos. Aquí también hay un detalle interesante para las elecciones que se vienen regionales y municipales, ¿no? Imagínate, ahora las personas que puedan estar afiliándose ya de repente con miras a las elecciones regionales y municipales, pues nadie está afiliándose ya a los movimientos regionales, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ya los están eliminando, solamente la falta ratificación en la próxima legislatura, que es lo que muy probablemente se haga, entonces se están empujando a todos para que sean partícipes de partidos políticos, ¿no? Para las elecciones regionales y municipales. Entonces, eso también creo que es una falta de criterio, porque los movimientos regionales, para bien o para mal, han sido el sentir de las bases en el Perú profundo, ¿no? Ahora se quiere centralizar todo con partidos políticos, pero se olvida que los alcaldes, los gobernadores regionales son el buen vecino, son el vecino más cerca que tenemos, son las propias organizaciones locales que deben elegir a sus representantes, pero no, se está obligando que sea por partidos políticos que ya sabemos que en anteriores elecciones han tenido muy baja aceptación en votos. Han sido los movimientos regionales que han arrasado en las elecciones anteriores, han arrasado por completo contra los partidos políticos, ¿no? Claro, y eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Ahí están, ¿no? Cero alcaldes provinciales, Fuerza Popular. APP también fue muy golpeado. APP también, claro, son pocos gobernadores regionales, y con todo el presupuesto, ¿eh? Y con toda la campaña publicitaria que hemos visto, ¿no? Porque bueno, ellos sí tienen los recursos. Correcto. Ahora, entonces, los partidos políticos allí representados no han cumplido con su deber, que era legislar en favor de la ciudadanía, de la estabilidad del país, y obviamente también fiscalizar también las acciones de las autoridades. Pero la pregunta también como análisis político es, estos partidos
que tenemos actualmente, de izquierda y de derecha, todos, todos ahí se han puesto de acuerdo, todos, perro, pericote y gato, yo he dicho siempre, perro, pericote y gato dentro del Congreso se han puesto de acuerdo para poder sacar lo que han podido, ¿no? Con estas negociaciones turbias. Pero la ciudadanía les exigirá cuentas, o sea, el desgaste político que han tenido, Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Renovación, Perú Libre, en fin, todas las organizaciones políticas allí, ¿van a sentir el desgaste político o el ciudadano, como se dice, olvida rápido? Mira, yo creo que el voto siempre, ese cardumen de voto, decían los autores, ¿no? Siempre de alguna forma se dirige en un momento determinado. Imagínate tú en las elecciones pasadas, ¿quién se iba a imaginar que Perú Libre, ¿no? Con Castillo, iba a ser electo? ¿No? Era casi impensable, ¿no? Son cosas que suceden así. Se dicen que incluso las elecciones se definen en el último mes. Es más, el mismo día. Sí, o sea, la gente ni siquiera sabe por quién va a votar y en la cola se entera. La gente comienza a llegar un mar de ideas, un mar de datos, ¿no? Es un movimiento casi subterráneo, ¿no? En el cual se va a elegir a una persona que generalmente, pues, es una especie de contradicción a un sistema, ¿no? Esperemos que esto no suceda y que sea un voto más pensado. Hay que ver los proformas, los proyectos que nos presentan pues las organizaciones políticas, qué candidatos para presidente, qué candidatos para senadores, para diputados, ¿no? Y que nos informemos, ¿no? Cada uno de los ciudadanos nos informemos un poco más sobre los candidatos. Estos temas que tú planteas, yo siempre digo, deben conversarse incluso en casa, ¿no? De repente en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, con los hijos que ya están en secundaria, que van a ser ciudadanos próximos, con los amigos. Es importante que tengamos una cultura cívica electoral y sepamos por quién votar, porque si no después estamos subyugados por la publicidad, estamos subyugados por los regalitos que no demoran seguramente en llegar, ¿no? Ya hemos sido testigos de eso, incluso desde ahora he visto ya algunas cosas. Esperemos que esto cambie, ¿no? Y elijamos lo mejor. Esa porquería de política que se hace en plena campaña debe terminar, ¿no? Esa porquería de hacer campañas políticas burlándose de la ciudadanía tiene que acabar, pero eso también va a acabar cuando nosotros aprendamos también a ser ciudadanos, o sea, rechacemos todas esas formas vedadas, oscuras, ¿no? de querer comprar la voluntad del ciudadano. Lo estamos viendo, señores, por favor, lo estamos viendo. Usted, amigo televidente, sigue trabajando igual, es más, seguimos trabajando más, porque la inflación hace que nuestro poder adquisitivo baje cada vez más. Entonces, aquellos que han recibido su tacita, su canasta de víveres, ¿no? Aquellos que han recibido promesas, ¿no? Las promesas, las clásicas promesas que ha meritado que usted apoye a determinado candidato, la pregunta es, ya han pasado casi 4 años, ¿no? ¿Qué les está dejando? ¿Qué les está dejando? Usted sigue siendo igual de pobre o peor incluso, porque, reitero, la situación está muchísimo más caótica, y el político que se eligió se está haciendo rico, lo vemos, con sus viajes, ¿no? O sea, se está haciendo rico a costa del voto que usted le ha dado. Eso tenemos que entender. El voto no es simplemente ir y marcar como sea, no. El voto tiene un peso importante para el futuro de usted y de su familia. No vale regalarlo ni endosarlo a aquella persona que no vale la pena. Lo estamos viendo. Usted sigue trabajando 12 horas para ganar lo mismo, incluso hasta menos. Estos congresistas que están allí ahorita sentados, se le están llevando en carretilla. Clínica privada, cuando antes se tenían que levantar a las 5 de la mañana para hacer su cola en salud, ¿no? Un sueldo que ni en sus mejores sueños pensaban tener, ni en sus mejores sueños. Sus hijos estudiando en los mejores colegios cuando antes estaban en un colegio público,
¿Y usted? ¿Y usted cómo está? Entonces, acá, Tomás, hay que entender el peso del voto, ¿no? Así es que no importante. no es simplemente ir y marcar lo que Hay una sea. pregunta interesante Sí. que justo me ha hecho un televidente tuyo a través de mi Face. Por ejemplo, ¿qué pasa en este hito electoral, hoy 12 de julio, con los partidos políticos que están en vía de inscripción? Ah, eso es otro, ¿No es cierto? claro, ¿Qué sí. pasaría ahí si es que me puedo afiliar o no, o voy a tener otro plazo? ¿No? No, la respuesta es no. Los partidos políticos que también están en vía de inscripción, que son 18, tienen que también los ciudadanos haberse afiliado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el hito que así se cumple. Luego se verá, una vez que si ya terminan de cumplir sus requisitos estos partidos en vía de inscripción, que estos afiliados vayan a elecciones primarias y sean candidatos. Pero sí o sí también tienen que inscribirse hoy, 12 de julio, los afiliados a partidos en vías de inscripción. ¿Cuándo vence el plazo? El próximo año, para que los partidos queden oficialmente inscritos, aquellos que todavía no Así es, en abril del 2025, un año antes de las elecciones. Hasta ahí. Hasta ahí ya deberían estar inscritos todos los partidos, haber cumplido ya todos los requisitos que el jurado les ha establecido. Con algunas interrogantes. A ver, Alberto Fujimori salió de la DINOES y ahora quiere ser candidato presidencial. Solo ocurre en nuestro país, en serio. Imagínate, una persona que ha sido que ha sido declarada por el presidente, claro, ¿no? Indultada, ¿no? Porque supuestamente ya estaba al borde de la muerte, un difícil cuadro de salud. El indulto es, como decían desde la época romana, el gran beneficio del emperador a aquellas personas que ya estaban en último de sus días para que vayan a morir en paz y no estén en la cárcel. Pero sin embargo, el señor Fujimori vemos que últimamente ha firmado, ¿no?, su adherencia al partido de su hija de Fuerza Popular. Y muchos de sus voceros dicen que es el candidato natural para ser presidente o senador de esa organización política. Bueno, digamos que el indulto es una sanación para algunas personas, ¿no? Sí. Para quienes hemos vivido en la época del 90, creo que tenemos aún la memoria fresca de los graves delitos de corrupción, colusión, peculado y contra la humanidad que se hicieron en esa época, ¿no? Claro, pero no es el único, porque también está por ahí Antauro Humala, también, que igual, ¿no? sentenciado igual, por un delito mató policía, grave. Estuvo preso y sale de prisión a querer ser candidato presidencial. Claro. Ay, Dios mío, Dios mío. Entonces, todas estas cosas, creo yo que la ciudadanía siempre tiene que recordar y elegir adecuadamente. Según la ley y la ley electoral también, prohíbe que una persona sentenciada por un delito de colusión, peculado o de lesa humanidad pueda postular, aunque esté rehabilitado. Así dice la ley, ¿no? Aunque haya cumplido su pena, ¿no? Entonces, yo lo creo altamente difícil que supere la tacha, en todo caso, que se le dé si es que intenta ser candidato. Pero el otro caso contrario de la parte de los abogados de Fujimori, he escuchado decir, ¿no?, que esta prohibición no le alcanzaría porque cuando él fue condenado esta ley no existía y no hay la retroactividad benigna, a él le sería favorable, ¿no? Bueno, esa es otra teoría que interpretan los abogados. Sí. Pero sin embargo, más que eso, yo creo que la calidad moral de algunos presidentes o expresidentes que nosotros hemos vivido ha sido mucho que desear y que se debe castigar con el voto, ¿no? Ahora, también, Carlos, si tú me permites, yendo un poco más al tema regional, hay algunos altos funcionarios del gobierno regional que, tanto en campaña como cuando salieron electos, manifestaron que no iban a renunciar a su cargo, ¿no? Yo voy a ser candidato a la gobernación regional y si soy electo, yo no voy a renunciar. Cumpliré mi periodo. Cumpliré mis 4 años de periodo de gobernador regional sí o sí, porque me debo a ustedes, señores del Alto Trujillo, me debo a ustedes, señores del Milagro, de la Esperanza, los más pobres de la Libertad, Patás, Tayabamba, Taurija, por ustedes me voy a quedar 4 años.
pero hay unos voceros que están diciendo que también hay un líder natural, ¿no? En APP. ¿Quién es ese? ¿Quién será? Quizás alguien que salga de las bases. No hay forma. ¿Tú crees que César Acuña va a dejar de ser candidato a la presidencia? No, pues. Se cae el mundo, señor. Pero de repente en elecciones internas, pues, Carlos, hay 3, 4 candidatos en APP. ¿Tú crees que en APP hay democracia interna? No, pues, Tomás. No, ¿cómo va a haber un solo candidato? Imposible, Carlos. No, sí hay. Por lo menos postularán 4 o 5 candidatos de las bases de APP para tentar ser presidentes de la República. Uf, terrible. No, yo sé que estás siendo un poco sarcástico en ese sentido, pero claro, Acuña ya se siente presidente, va a Palacio, tiene el Congreso ahí que hace también lo que quiere, llama a los ministros cuando quiere, coloca funcionarios en este gobierno cuando quiere y donde quiere, así que el poder lo tiene y parece que eso lo está animando más, él ya se siente casi presidente, ya sueña con eso. Sueña, sus sueños de opio, digo yo siempre, ¿no? Pero simplemente él puede querer muchísimas cosas, somos nosotros los ciudadanos quienes decidimos con nuestro voto, pero para decidir hay que primero revisar qué hizo. Y hasta el momento la libertad está siendo un desastre, y ahí están los resultados, las cifras, los números no mienten, ¿correcto? 24, 25% a mitad del año en inversión, salud, educación, la lucha contra la delincuencia. ¿Dónde queda eso? Estados de emergencia. Papelito, ¿de qué nos sirven los estados de emergencia? Siguen matando gente, siguen extorsionando a la gente, siguen lanzando dinamita a los negocios. Así que pura fotito nada más, pura promesa, ¿no? Ahora vamos a hacer el tren, vamos a hacer pamplinas. Pero en fin, bueno, vamos a ir terminando. Yo quiero terminar, y ya que hablaste de temas regionales, de Arturo Fernández. También se me ha venido a la cabeza este caso. Tenemos ahí la imagen también, Walter. Arturo Fernández, el día de hoy se pudo conocer que la Corte Suprema ya desestimó, lo declaró infundada su pedido, el pedido que había hecho él para que de alguna manera anulen su sentencia por difamación agravada. La Corte Suprema le ha dicho, no, estás bien sentenciado por el delito de difamación. Y por lo tanto, esta condena ahora ya está consentida y ejecutoriada porque ya se terminó todo para el señor Arturo Fernández. Toda pataleta y todo intento para salir bien librado de esto, acabó el día de hoy. Y algo que él había presentado, que es lo peor, o sea, ni eso pudo hacer el señor Fernández bien. Pero la pregunta es, que ¿cómo ahora queda el tema de la bendita vacancia? Porque él está suspendido y él amenaza con regresar el próximo año, en enero. Pero todo cambia teniendo este revés en la Suprema. Claro que sí. Todo cambia, porque el salvavidas, recordemos, para que no sea vacado el señor Arturo Fernández, fue justamente que había un recurso de queja en la Suprema, que todavía no se resolvía. Ahora ya se zanjó este tema. Él ya tiene una sentencia consentida en todas las instancias. Ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, ahora sí se podría hablar de una causal de vacancia efectiva, ¿no? Que tendría que viabilizarse en el municipio, tendría que irse en todo caso en apelación al Jurado Nacional de Elecciones, y serán ellos, el jurado, que dictamine que ya el señor Arturo Fernández no podría volver definitivamente a la alcaldía por esta causal objetiva de vacancia. Ahora, él dice que ya está rehabilitado, algunos podrían decir, en todo caso para ser justo en este comentario, algunos pueden decir, pero él está rehabilitado, ya cumplió su pena, ya la cumplió, el año pasó. Incluso el Poder Judicial ya lo rehabilitó. Sí, es también una teoría interesante en materia de procesal electoral, tendría que analizarse el contexto, pero la causal está dada, ¿no? La causal está dada porque él ha sido suspendido y ha hecho el delito en ejercicio de sus funciones, ¿no? Correcto. Él ha sido sentenciado en ejercicio de sus funciones, entonces por ahí también es una materia de análisis, ¿no? Esperemos pues lo que también determine al final de cuentas el jurado de elecciones, ¿no? Porque ellos son la última
y definitiva instancia en materia electoral. Perfecto. Tomás, te agradezco muchísimo por estar esta noche A ti, con Carlos, nosotros. y a tu gentil audiencia siempre agradecer por su paciencia y siempre a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias.